¿Cuántos están alegres? Amén. Hay que alegrarse. Ya lo hemos aprendido en diversas ocasiones. Tenemos que estar alegres con cualquiera que sea nuestra situación. Lamentablemente muchos cristianos se meten en deudas porque no están contentos con lo que hoy tienen y con lo que hoy viven. En cambio, la palabra del Señor nos dice claramente, estén contentos con lo que hoy tienen. ¿O usted pensás que Dios no puede darte más? Claro que Dios puede darte más. Yo creo que Dios no solamente puede darme más, sino también Dios quiere darme más. Sin embargo, aunque Dios puede darnos más y quiere darnos más, nosotros no estamos listos para recibir más. Entonces, hay cristianos que lamentablemente no comprenden que hay que ser fieles en lo poco. Tenés que ser fiel cuando te toca comer arroz con crema y a veces sin crema. Tenés que ser fiel cuando te toca comer fideos con manteca y a veces sin manteca. Pero hay que ser fiel al Señor. No importa si no tenés mucha plata en tu cuenta bancaria, si no tenés nada o tenés mucho. Hay que aprender a serle fieles al Señor en lo mucho y en lo poco. Sin embargo, tenemos que aprender a ser fieles en lo poco. Hermanos, si hay cristianos que con el mínimo están endeudados hasta acá, si a vos le das más sueldo a esa persona, se va a endeudar más. Porque hay personas que lamentablemente tienen 50 pesos en la billetera y gastan 50 pesos. Tienen 100 pesos y gastan 100. Tienen 1000 y gastan 1000. Entonces ahí tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Y otras veces no tenemos nada y sacamos un crédito. Entonces ahí es donde nos empezamos a atar con cosas que el Señor no quisiera que estuviéramos atados. Lamentablemente las deudas empiezan a ahogar nuestro matrimonio, empiezan a frustrarnos. Ahí es cuando empiezan las echadas en cara, ¿verdad? No, pero es que al final vos me hiciste casarme con vos y me vine solamente a comer arroz hervido. Me vine solamente a no saber cómo pagar las cuentas. Yo en la casa de mis viejos estaba mejor. En la casa de mis padres estaba mejor. O mi familia tiene más plata y vos acá me tenés aguantando hambre. Miren, no es el tema y yo no sé por qué lo estaré diciendo. Pero tenemos que aprender que en el matrimonio ya está, hermano. Ya está. O sea, si ya te casaste, ya está. Ya no hay reclamo que valga. Y es como dicen en los comercios, ¿no? No se aceptan devoluciones. Ahí están los suegros diciendo, no se aceptan devoluciones. Entonces, tenemos que aprender a contentarnos con el que nos casamos. Hermanos, es lo que hay. Algunos dicen así, otros dicen, no, bendito sea el Señor por lo que me dieron, por este cónyuge. Ahí está, y me gustó más. Acá se dijeron amén y eso es lo que yo esperaba, lo estaba probando. Hermanos, tenemos que aprender a vivir con lo que Dios nos da día a día. No nos afanemos más de la cuenta, porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Amén. Ahora, por eso dice, alégrense, alégrense. Digan conmigo, voy a alegrarme con cualquiera que sea mi situación. Amén. Ahora, miramos que lo que dice a continuación en el versículo 7, vamos a leerlo, dice, y la paz de Dios. Nosotros lo conocemos como esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esta versión dice, y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo. Y yo quiero que me presten mucha atención acá, porque nosotros caemos en la angustia por nuestros pensamientos. ¿Sí? Dependiendo de qué tipo de pensamientos yo estoy sembrando en mi mente, entonces ese tipo de emociones voy a empezar a tener. Ahora, volvamos acá. No solamente se trata de prestarle atención a qué pensamientos tengo, sino vamos a ir un pasito atrás en la cadena. ¿Qué voces estoy escuchando yo? Porque recordemos lo que dice la palabra.
La fe viene por el oír y el oír por la palabra. A veces los cristianos nos equivocamos y decimos la fe viene por el oír y el oír la palabra. No. Dice el oír por la palabra. Es decir, la palabra de Dios es lo que le da lugar a la fe. ¿Quién es la palabra? A ver, digan conmigo, Cristo Jesús. Él es el verbo. En el principio era el verbo, ¿se acuerdan? ¿Cómo dice después? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando nosotros lo leemos en otras versiones, nos damos cuenta que no lo traducen como verbo, sino como la palabra. Lo pueden ver en la PDT, en la NTV, dice, en el principio era la palabra. Entonces, la palabra es Cristo. Y miramos qué interesante, que también la Biblia dice en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando lo vamos a leer a otras versiones, dice, puestos los ojos en Jesús, Él es quien inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Están conmigo? No se pierdan, por favor, porque el Señor está soltando algo hermoso acá. Entonces, dice, la fe viene por el oír y el oír por Cristo. Cristo es el que inicia tu fe. Y Él es quien también, a través de la palabra, a través de los 5 ministerios, ¿se acuerdan? Efesios 4, y a través de los procesos, perfecciona tu fe. Por eso si vos ves que te llueve sobre mojado, que pediste algo al Señor y vos dijiste, se tardó años el Señor en responderme favorablemente, y justo cuando te viene la respuesta a lo que tanto le pediste, algo pasó, algo pasó que se interpone entre tu bendición y vos. Justo, ¿se acuerdan de, miren qué carnal, pero se acuerdan de la era del hielo? ¿Se acuerdan de la ardillita? Su preciada nuez, ¿era una nuez? ¿Sí? Una avellana. Ay, perdona, disculpa. ¿Sabes? Nariz parada. Cuando estaba tan cerca de su avellana, estaba a punto de agarrarla y ¡pum!, algo sucedía. Y así hay muchos cristianos tras su avellana. Y justo cuando la están por agarrar o cuando ya la tienen incluso en su boca, algo pasa. Y el enemigo logra robarles la bendición. Y a veces no es que la logra robar porque Dios no sea más poderoso que el diablo, sino que el diablo logra robar porque el cristiano cede derechos, porque el cristiano cede su bendición, porque el cristiano pierde terreno. ¿Están conmigo? ¿Alguno vio perdón, hoy estoy hablando de puras películas, pero ¿alguno vio Rescatando al Soldado Ryan? Yo la vi hasta un tercio, me quedé dormido, pero prometo verla porque es muy buena y es muy buena. Lo dejo hasta ahí, ¿verdad? O si has visto otra película de guerra, te vas a dar cuenta que cuando un ejército llegaba y quería desembarcar, obviamente el ejército enemigo estaba preparado y los atacaba, porque lo que ellos querían era que sus enemigos no avanzaran en el terreno. Por eso, hermano, es que cuando Jesús llegó a Gadara, ¿quién lo recibe? El endemoniado gadareno. ¿Te das cuenta? Fue desembarcando. Y antes de desembarcar, ¿se acuerdan que hubo una fuerte tempestad? ¿Te das cuenta que cuando el Señor te envía a un lugar, hay oposición? Contrario a lo que te dice el evangélico común. Si es de Dios, todo se va a ordenar y se va a alinear. Se te van a alinear los planetas, dice Walter Mercado. Algunos no se rieron porque no lo deben conocer. Pero creo que en México o en Estados Unidos hay uno que lee las estrellas, no sé, el horóscopo y eso. Así, es bien conocido, ¿viste? Pero nosotros no creemos en eso. Sin embargo, quería hacerlo como chiste. Pero como no lo conocen, no se rieron. Bueno, discúlpenme. Bueno. Entonces, los cristianos, ¿qué decimos? Si es de Dios, todo se va a acomodar. Y con Roberto aprendí un dicho. En el camino se acomodan los melones. Así dicen, ¿verdad? No, hermanos. Las cosas no se acomodan solas. Cuando vos estás en el centro de la voluntad de Dios y estás caminando, Dios te da su respaldo, pero oposición va a haber. Entonces tenés que estar seguro, confiado. ¿Quién va con vos?
Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, ¿qué te quiero trasladar ahora? Nosotros, antes de venir a Cristo, vivimos en pecado, vivimos en desorden. La gente hoy no se quiere casar, viven en concubinato, solamente se juntan. Eso es pecado a los ojos de Dios. Aunque lamentablemente hay gente que hoy dice, no, eso ya, ustedes ya están casados, solo le falta un papel. Eso es una mentira que no sé dónde la han sacado. Y la gente tiene que ordenarse. Porque cuando la gente vive en desorden, en este caso, como les acabo de decir, ¿qué es lo que sucede? El enemigo encuentra lugar. El enemigo encuentra lugar. Este está todo el tiempo en fornicación. Se dio derechos. Entonces después venimos a Cristo, somos hechos nuevas criaturas, pero las cosas no cambian de la noche a la mañana. El resultado, las consecuencias del pecado seguirán estando. Y es necesario que seamos perfeccionados. Amén. Por eso la palabra dice, vamos de poder en poder, de gloria en gloria. No cedas terreno. Ahora, cuando vos ya tenés unos años de estar en Cristo y te has estado congregando en un lugar donde se enseña la palabra, donde se predica sanamente la doctrina, donde se busca, a pesar de los tropiezos, se busca genuinamente la santidad, y vos estás todo el tiempo ante el Señor rindiéndole tus áreas, el Señor te da victoria. ¿Me dicen amén? Amén. Vos vas ganando terreno, ¿sí? Vas ganando terreno. En un área te costó, vamos a la otra, costó un poquito más. Pero ¿qué es lo lindo? Que cuando vos venciste el área anterior, esa área, esa victoria, te dio las herramientas para vencer en esta. Así como David en su momento peleó contra osos y leones. Y como Dios lo había librado de los osos y de los leones, él sabía, así como me libró de los osos y los leones, me va a librar de la mano de este filisteo. De la misma manera el cristiano tiene que ir de gloria en gloria. Pasas de pelear con osos a pelear con leones, y de pelear con leones a pelear contra gigantes. Pero de la mano de todos ellos te va a librar el Señor. Porque la palabra de Dios dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, digan conmigo, todas. No el 99, no el 99,9, dice, de todas ellas le librará el Señor. Y eso es lo que dice la palabra, y yo lo creo, no sé ustedes, yo lo creo. Entonces, ¿qué te quiero transmitir yo ahora? No cedas terreno, porque el enemigo ciertamente no va a estar contento con que vos estés ganando terreno. Por supuesto que va a presentar batalla, va a poner toda su fuerza. Pero el Señor nos dice, alégrense. No se angustien por nada. Yo no me voy a angustiar por nada. Pero, pastor, el enemigo me está atacando con todo. Y si te está atacando, ¿por qué crees que es? Porque sos de Cristo. Si vos no estuvieras en Cristo, el diablo te estaría haciendo caricias, papá. Y no sé si tan así, porque la Biblia dice que el diablo vino para robar, matar y destruir, aún a los que bien le sirven. Pero hermano, alégrate. Estás pasando por dificultades, alégrate. Se te complicó la situación económica, alégrate. Mira qué tremendo, porque primero dice alégrate y después te dicen no se angustien por nada. Pero pastor, me están llamando del banco, me están cobrando. No te angusties. Pastor, estoy angustiado. No te angusties. Pastor, estoy triste. No estés triste. Mira, es lo que nos dice el apóstol Pablo. No se angustien por nada. La razón por la que estamos angustiados, mira lo que dice el versículo 7. La paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Sin embargo, ese versículo comienza con y. Eso, para los que les gusta un poquito la gramática, te da la idea y encima es un punto seguido. Eso te dice que la idea continúa, que todavía falta completarse un concepto ahí. Entonces, muchas veces los cristianos queremos que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Y a veces
como quien no quiere la cosa, abrimos nuestra Biblia en el Salmo 90, 91 y lo creemos como un amuleto. Nos colgamos una cruz y pensamos que ya con esto le hacemos frente al diablo. Y lo único que puede servirle al cristiano para hacerle frente al enemigo, para resistirlo, es con la palabra, con entenderla, con que se te revele la palabra y tengas la llenura del Espíritu. Entonces, en el momento de la prueba, en el momento de la angustia, vos soltás la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y sabes qué dijo Jesús? No. Escrito está, no solo de pan vivir el hombre. Y muchas veces los cristianos leemos el Antiguo Testamento y no entendemos que está lleno de tesoros. Deuteronomio, qué aburrido ese libro, pastor, pero si supieras que todas las respuestas que Jesús le dio al diablo en esa tentación fueron de Deuteronomio. Muchos piensan que Jesús se inventó las respuestas ahí. No sé si ustedes lo sabían. Jesús no se inventó las respuestas de ahí. Él no fue que dijo, a ver, el diablo me está tentando, algo le tengo que responder, no me voy a quedar callado. No, Jesús es la palabra, ¿se acuerdan? Y al momento en que el diablo lo tentó, Jesús lo que sacó fue la palabra escrita. Y esa palabra escrita estaba en Deuteronomio. Ustedes lo pueden corroborar, otro día podemos hacer un estudio al respecto. Las 3 veces él respondió conforme a lo que ya estaba escrito. Entonces muchos cristianos sí se angustian porque no conocen sus recursos legales para pelear la batalla. No conocen lo que dicen las Escrituras. No conocen lo que dice la palabra. Porque no la leen, porque no la aprecian, no le asignan un valor importante en su vida. Entonces cuando las papas queman, se angustian. Porque están escuchando otra voz que no es la del Espíritu. Porque no tienen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero vos fíjate que la espada es la palabra. La Biblia misma se autodenomina como una espada más cortante que espada de doble filo, ¿no? Pero dice, es la espada del Espíritu. Esto me habla de una combinación, palabra y Espíritu Santo. Esto es revelación, es palabra revelada. No es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, Ave María Purísima, ruega por... No, es palabra revelada. No son rezos. Es la palabra de Dios que se te reveló de una manera especial justamente para la hora de la prueba. O una palabra escrita, un logos. Esa es la palabra, un logos. Que de repente el Señor te lo revela y ya no solamente es logos, ahora es rema. Esas son 2 palabras griegas para hablar de la palabra. Logos es información. Y rema es cuando el logos está revelado. Vos dijiste, mira vos qué tremendo, ¿no? El Señor dice, no solo de pan vivir el hombre. Ah, qué lindo versículo, muy poético. Pero no lo entendés hasta que no tenés para comer. Y ahí el Espíritu Santo, si estás metido con el Señor, te va a recordar lo que está escrito. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí empieza a haber un gozo dentro tuyo. Y ahí empieza esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Pero de dónde salió? ¿De la psicología? ¿De la psiquiatría? ¿Del abogado? ¿De lo que dijo el presidente? ¿Del Bitcoin? No, de la palabra de Dios. ¿De dónde sale esa paz? ¿Quién produce esa paz? La palabra de Dios. Cristo Jesús, el Rey de paz. ¿Me dicen amén? Ahora dice, no se angustien por nada. Y dice, y la paz de Dios. Esta es la idea que quiero que ustedes me reciban ahora. Y la paz de Dios. Esto significa, como consecuencia, es decir, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios, esa que nadie puede comprender, digan conmigo, es un resultado. No es arte de magia. No es, el pastor te oró, ay, me ministró paz. No. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es una consecuencia. ¿Pero consecuencia de qué? De lo que dice
en lo inmediatamente anterior, que dice, no se angustien, sino oren. Entonces hay cristianos que se la pasan angustiados porque no oran. Ya no sé qué hacer, ya no aguanto. Y ya oraste. Yo pensé que me ibas a decir otra cosa. Más poderoso que Dios no soy. Y si Dios dijo que para que no estés viviendo en angustia tenés que orar, ¿quién soy yo para decirte otra cosa? ¿Está conmigo en la iglesia ahora? Oren, pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias. Como decimos acá, denle gracias. Pero cuando lo leemos en otra versión, por ejemplo en la Reina Valera, la Biblia dice, sean conocidas todas vuestras peticiones ante Dios con toda oración, súplica y acción de gracias. Acá nos está hablando de 3 niveles o de 3 facetas de lo que nosotros tenemos que practicar para que la angustia no se apodere de nuestra alma, sino que quien se apodere de nosotros sea la paz de Dios. Yo quiero la paz de Dios. ¿Ustedes también? Vamos, que yo sé que algo se está soltando acá, ¿sí? Tenemos que llegar a un momento poderoso ahora. Ahora, tenemos que orar, suplicar y dar acciones de gracias. Entonces, primer punto, el cristiano tiene que orar. Pero lamentablemente a veces se nos olvida hasta orar por la comida. Tenemos tanta hambre, hermano, que y hasta que ya vamos al último bocado, no oramos. Entonces, si a veces se nos olvida orar por la comida, no se nos olvidará orar en secreto. Seamos sinceros. Miren, hoy estaba escuchando a un predicador norteamericano y él decía que su padre, él ya murió, cuando estaba ya en su vejez, le decía, el Señor me habló y me dijo, y te lo estoy diciendo a vos porque yo ya no puedo salir y predicarlo, estoy ya muy viejo. Lo que se viene para las nuevas generaciones no lo van a soportar si no están todo el tiempo orando en el Espíritu. Entonces, la iglesia tiene que orar todo el tiempo. Es más, acá en la Nueva Biblia Viva, dice, oren, pídanle a Dios en toda ocasión. Esto a mí me recuerda, yo le pongo un poquito de imaginación y me recuerda a como cuando vos estás hablando con alguien y decís, ya que estamos. Pero ¿eso qué te dice? Que ya estás con el Señor, que ya estás habitando en su presencia. Y volvemos a lo que el Señor nos habló en el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo, es decir, el que habita en su presencia, no el que visita su presencia los domingos, no el que visita su presencia el miércoles, pero el viernes no. No es ese que es cristiano dominguero, sino cristiano de todos los días, que habita en la presencia de Dios. Es ese cristiano que todo el tiempo tiene su pensamiento en Él. Ese versículo que dice, Él guardará en completa paz, porque sos hijo de Dios. ¿No dice así, verdad? La gracia de Dios guardará tu corazón en total paz, porque Dios es bueno y Él así lo quiere. No, dice, y Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es perseverar todo el tiempo. Todo el tiempo pensé en Cristo, hermano. Todo el tiempo. La razón por la que a veces caemos en un montón de cosas es porque no estamos perseverando. Nuestro pensamiento no persevera en Cristo. Si nosotros todo el tiempo estuviéramos pensando, de verdad que yo tuve primos, familiares que me decían religioso y fanático. ¿Sabes por qué? Porque yo cuando llegué a Argentina, para mí era una novedad el tema del asado. Sí me gusta comer carne, me encantan los asados, allá se comen, pero acá hay otra cultura. Para comenzar, las parrillas no son iguales, son diferentes.
Y es todo un arte, toda una ciencia. El fuego se hace aparte y un montón de cosas, ¿no? Y vos sabés que estaba yo viendo la primera vez que me hacían un asado y Dios me hablaba a través del asado. Aparte que estaba rico, pero el Señor me hablaba y me hablaba acerca del fuego. Y rápidamente el Espíritu Santo me llevó a donde dice que el fuego en el altar no debe apagarse. Y básicamente todo el truco para que el asado te salga bien es saber manejar el fuego. Tenés que saber, si vos tenés un corte grueso, hay un tipo de fuego. Si tenés un corte delgado, hay otro tipo de fuego, más fuerte, más suave, término medio. El fuego es importantísimo y la palabra nos recuerda y nos dice que el Espíritu Santo es el fuego de Dios. Ahí está, entonces tu pensamiento persevera en Cristo, en la palabra. Otro día voy a la playa y como les he contado de unos familiares a los que el mar se revolcó, se llevó y se trajo, se llevó y se trajo, ¿viste? Y el Señor me decía, aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Pero ahí el Señor no te está diciendo, nunca pasarás por las aguas. Te está diciendo, aunque pases. Georgie, cuando pases por las aguas. Daniel, si te toca pasar, no te vas a ahogar. Es decir, Dios está prometiendo su presencia en medio de los problemas. Y eso es más que suficiente. La razón por la que nosotros nos angustiamos cuando vemos la boleta del gas es porque no estamos perseverando. Lo primero que pensamos es, ¿cuánto gano? Lo primero que pensamos es, hoy viene el noticiero que el dólar subió. Es decir, mi salario vale menos. No, lo primero que pensamos no es, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Si nosotros lo primero que pensáramos fuera en la palabra, viviríamos en paz. Lamentablemente los cristianos hablamos de la palabra, pero a veces no confiamos en ella. ¿Estamos acá todavía? O ya se me fueron a hacer ejercicio con las chicas ahí arriba. Están acá, ¿verdad? Confiemos en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es la verdad. Confiemos en Él, perseveremos en Él todo el tiempo. A mí me tocó un tiempo ser albañil, una semana, hasta ahí nomás. Ayudante de ayudante. Solo abría la bolsa de mezcla y ya está. Bueno. Y el Señor me hablaba porque, al igual que ahora que en la ciudad están haciendo bastantes obras, viste que han puesto unos carteles que dicen obra en construcción. Y hermano, el que persevera, aquel cristiano que persevera en la palabra de Dios, que todo el tiempo está pensando, que está sensible a la voz de Dios, vos ves un cartel que dice obra en construcción y no decís, qué bárbaro este intendente, por fin hizo algo, tantos años y no hacen nada. Pero cuando el cristiano persevera en la palabra de Dios, ve un cartel que dice obra en construcción y lo primero que piensa, ese soy yo, una obra en construcción. La palabra de Dios dice, aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. ¿Ves? Cuando nosotros tenemos abundancia de palabra, hay paz. Porque entonces ahí vos estás tranquilo, decís, che, me la remandé, vos sabés. Me la remandé, me mandé un mocazo tremendo, pero soy una obra en construcción. El poder de Dios se perfecciona cuando yo soy débil. Y lo creo, ¿viste? Y entonces, ¿sabes qué hay ahí? Ya no hay condenación, hay paz. Descansás. Gracias, Señor. Tu gracia es suficiente. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Abundaste en pecado, sobreabunda la gracia de Dios para tu vida, hermano. Entonces hay paz. Ya no estás. Ay, bueno, voy a decir un dicho de acá que yo creo que debe ser bueno. Y si es malo, me perdona. Cola de paja. No, no es malo, no es vulgar. Listo. Ya no andás con cola de paja. ¿Se habrá dado cuenta el pastor de la que me mandé?
Capaz que sí. Pero la gracia de Dios es suficiente. Y ahí podemos nosotros cantar con otro tipo, mirá, qué lindo, ¿no? Con otro tipo de sentimiento vas a cantar. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, Cristo. ¿La han escuchado esa canción? ¿No? Bueno, vayan a buscarla a YouTube más tarde. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, Cristo. Ya descansás, ya tenés paz. Me peleé con mi mujer, no voy a la iglesia porque soy un hipócrita si voy. No, hermano, si cuando nosotros pecamos es cuando más deberíamos de correr a los pies de Cristo. No somos hipócritas. A ver, lo voy a trasladar a un nivel humano. Es decir, ¿serías hipócrita porque estando enfermo vas al hospital? Qué hipócrita. A este le duele la cabeza y viene al hospital. Aguanta. Pero así decimos los cristianos. Pequé, fallé, no puedo ir a la iglesia. Así dicen las personas. Dios no va a querer a alguien como yo. De tal manera amó Dios al mundo, que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Todos, ricos y pobres, necesitamos a Cristo. Necesitamos el amor de Dios. Entonces vuelvo a la carga. Hay muchos cristianos que se angustian porque no oran. Entonces, ¿cuál es el llamado que yo hago ahora en esta noche al pueblo de Dios? Vayamos a la oración. Matrimonios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Oren juntos. Ah, qué pesada que es esta, que todo solo orar quiere. Oren juntos. Me enojé. No, que voy a andar orando, yo sí estoy enojado. Está más enojado que Shrek con el burro. Pero ora igual, que es cuando más lo necesitas. ¿Me dice amén la iglesia? Estás angustiado, ponete a orar. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 9, por lo menos en esta versión, Nueva Biblia Viva. Dice, practiquen lo que han aprendido, recibido y oído de mí. Ay, qué tremendo, ¿no? Es decir, que Pablo les está diciendo, alégrense, porque Pablo estaba alegre en la cárcel. Escribía las cartas, hermanos, en todo estén alegres. Y él en la cárcel. Pablo le decía, no se angustien por nada, oren, porque ya habían aprendido de Pablo que él en medio de la angustia clamaba al Señor. Y Dios respondía. Y dice más adelante, y lo que han visto en mí, y obrando así, el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cómo? Obrando así. No obrando como nosotros queremos, no obrando como yo considero. No, es que vos sabés que todos pensamos diferente y todos tenemos posturas diferentes y estamos en el derecho. No, hermano, acá dice obrando así. Queremos que la paz de Dios gobierne nuestros pensamientos. Obremos así. Orando en todo tiempo. Así que, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Ustedes me veían orar en la cárcel. Bueno, oren en casa. Oren en la habitación. Oren en medio de la tribulación. Oren en todo tiempo. Ahora vamos al siguiente paso que dice, pídanle a Dios en toda ocasión. Que este es cuando en la Reina Valera dice, súplica. La súplica, iglesia, es otro nivel. La súplica no es igual. Esto es como cuando el chico quiere que la chica se ponga de novia con él y él es feo, ¿viste? ¿Qué hace el hombre? Porfa, dale, te lo suplico. Claro, quizás no se arrodilla y lo suplica así, lo hace de otra manera. Pero termina suplicando al fin. Entonces la súplica es, hermano,
incluso hacer el ridículo. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan mangélico, aleluya, pastorcito? Yo lo hago solo para ti. Aunque hayan micales que te menosprecien, déjalos, ellos no danzan por estériles. Pero David danzaba delante de la presencia de Dios. ¿Está conmigo la iglesia todavía? Entonces, súplica. Hay otra canción que dice, ¿cómo es que dice? Vamos, no te detengas, comienza a hacer algo que sorprenda al rey. Y está hablando en el tiempo de la alabanza. Es decir, hacer lo que tengas que hacer. Yo me acuerdo que en la palabra de Dios tenemos el relato de una mujer que era estéril y tenía la competencia, ¿viste? La otra mujer de su marido, Ana y Penina. Hasta que esta mujer no aprendió a suplicar, Dios no le mandó a Samuelito, hermano. Entonces, ¿cuántos Samuelitos no han llegado a tu vida porque todavía no has aprendido a suplicar? Y solo suplica el que ya murió al orgullo. No, ¿cómo vas a creer vos que yo me voy a rodear en la iglesia? Orden en la casa de Dios. Bueno, ahí estate, no te va a llegar tu Samuelito. ¿Se entiende espiritualmente de lo que hablo? No te han bajado la caña todavía. Seguís muy vivo y hay que morir. Y por eso tenés ahí a una Penina que todo el tiempo te seca la cabeza, hermano. Y vas a tener a esa Penina hasta que aprendas a suplicar. Hasta que no aprendas a suplicar, a clamar a tu Dios, esa Penina no se va. Y Ana, ¿sabes cómo suplicaba? Subía, oraba tan fervientemente y lloraba y moqueaba. Y el sacerdote le decía, borracha, digiere tu vino. No vengas a la casa de Dios en esta condición. Y la mujer le decía, no, si yo no estoy borracha. Yo lo que estoy es presentando mi petición delante de Dios. Pero en el siguiente nivel, en el de súplica. Ahora, préstame atención. ¿Ya quedó claro? Segundo nivel, vamos al tercero. Acción de gracias. Esta acción de gracias ya es, digamos así, un nuevo nivel de fe o un nuevo nivel en lo profético. Porque vos estás dando gracias al Señor de antemano. Y ahora vas a cantar con otro entendimiento lo que dice, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. ¿Qué haces ahora? Recibe toda la gloria. Vamos, recibe toda. Precioso Hijo de Dios, precioso Hijo de Dios. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás adorando a Dios, estás exaltando a Jesús de antemano por lo que harás en mí. Todavía no recibiste lo que pediste, pero ya estás dando una acción de gracias. Todavía Dios no te respondió favorablemente. Dios todavía no te dijo sí, pero vos ya estás levantando altar. Todavía, mira, entiéndanme espiritualmente y compréndanme entiéndanme en el espíritu lo que quiero decir. Todavía vos no tenés empleo y ya estás diezmando. ¿Sí? Se los he contado, yo diezmo desde que tengo aproximadamente unos 12 años, cuando el Señor me lo reveló a los 12. Si yo lo pude aprender a los 12, lo puede aprender alguien grande, hermano. El tema es que a veces a los cristianos lo último que se les convierte es la billetera. Pero no estamos hablando de eso hoy. Solamente te estoy hablando de una acción de gracias que vos la das de antemano. Vos le decís, Señor, yo necesito esto, esto y esto. Y vos de antemano ya estás dando gracias. Entonces vos comenzás orando, después pasás suplicando y por último decís, gracias Señor, porque yo por fe ya lo recibí.
porque yo por fe ya lo tengo. Y eso fue lo que hizo Abraham. Y por eso la Biblia dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, es justo que le creas a Dios. Es justo que le creamos al Señor. Entonces, ¿querés hacer obras de justicia? Créele hoy al Señor por lo que le estás pidiendo. Y ora con fe, que lo que vos le estás pidiendo al Señor, Dios puede hacerlo y Dios quiere hacerlo. Acuérdate lo que dijo ese hombre, Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Y qué le dijo Dios? Si quiero, sé sano. Qué linda la palabra de Dios. Hermosa es la palabra de Dios. Ahora, esto lo podemos trasladar de lo micro a lo macro. Síganme acá. De lo micro significaría que en un tiempo de oración vos comenzás con acción de gracias, con alabanza, con oración, luego pasás a un bloque de súplica y por último terminás dando gracias en acciones de gracias. Y podés incluso hacer actos proféticos en fe. Eso en un tiempo de alabanza, en un tiempo de oración, ¿sí? En un tiempo de oración en el que vos te metas en tu pieza, en tu habitación, en donde sea que el Señor te tenga orando. Pero vamos a lo macro, que acá es cuando ya en realidad esto se alarga en el tiempo. Y vos comenzaste y vino una situación y era solamente una espinita. Entonces vos, bueno, es como la piedrita en el zapato, ¿viste? Al principio vos, me la banco. Todavía aguanta. Pero cuando sigas caminando, te vas a dar cuenta que esa piedrita en el zapato ya no te la vas a empezar a bancar. Ya va a empezar a molestar un poquito más. Y cuando ya camines varios kilómetros vas a decir, esta piedra ya me tiene podrido. Y ahí sí vas a suplicar. Entonces, a veces hay situaciones que el Señor permite, anoten esto, hay situaciones que Dios permite en nuestra vida para movernos a la oración. Porque de otro modo a veces no oramos, lamentablemente. Y eso es lo que dice Oseas 2, aproximadamente 2:14, es uno de mis versículos preferidos, que dice, por esto yo la traeré al desierto. Yo la voy a seducir. Pero ahí, ¿en dónde? ¿En la abundancia? ¿Donde fluye leche y miel? No. En el desierto le hablaré al corazón. Y yo quiero que la iglesia me preste atención. Necesito ahí, Dieguito, por favor, el piano. La iglesia tiene que comprender lo siguiente. A veces Dios te mete en el desierto. Recordemos que el Espíritu Santo lo hizo con Jesús. Lo hizo con Jesús, lo va a hacer con nosotros. Yo sé que a la teología de la prosperidad no le gusta esto, pero a los que amamos la palabra sí sabemos que es así. Dios nos lleva al desierto, pero Dios no te lleva al desierto para castigarte, sino para seducirte y para ahí hablarte al corazón. ¿Sí me creen o piensan que yo estoy echando moco acá? Lo dice la Biblia, vamos, Oseas, y no me pierdan el otro. Oseas 2. Vamos al libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Mira, dice, pero yo la conquistaré de nuevo. La llevaré al desierto y allí le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñas y transformaré su valle de penas en entrada hacia la esperanza. Ella me responderá allí cantando con gozo, tal como en los días de su juventud, como en el día cuando la saqué de Egipto. ¿Ves? El Señor nos lleva al desierto para hablarnos con ternura. Digan conmigo, con ternura me habla Dios. Qué linda es la palabra de Dios. Vamos a volver a Filipenses 4. Y solamente ténganlo ahí. Entonces, si estás pasando por un desierto ahora, ¿cuál es la razón por la que el Señor permitió o te sedujo o te atrajo al desierto? Para volverte a conquistar. Porque tengo contra ti
que has dejado tu primer amor. Todo aquel cristiano que dejó su primer amor, lo tienen que seducir de vuelta. ¿Dónde? Te agendaron una cita en el desierto. Espero que nunca hayan estado en Tinder, hermano. Pero es una aplicación para encontrar parejas, ¿viste? Cosas que se hacen desde hace años en internet. ¿Y qué hacen las personas? Quedan para tener una cita. Bueno, el Señor hoy te trajo a su casa para agendarte una cita ahí. Cada vez que vos vengas a la casa del Señor, entendé que esta es una cita en su casa para hablarte con ternura, para volverte a enamorar, para volverte a conquistar. Pero si estás pasando por un desierto, escúchame, iglesia, si estás pasando por un desierto, un proceso difícil, Dios te llevó ahí para volverte a conquistar. Porque es posible que ya no lo ames como al principio. Eso es lo que dice la palabra de Dios en otras versiones. Es posible que ya no lo amemos como al principio. Que como Dios no responde mis peticiones, entonces ya mi servicio mengua. Que como Dios no me da lo que quiero, entonces yo ya dejo de ir a la iglesia. Que como simplemente se me dio la gana, yo ya menguo en todas las cosas espirituales. Entonces, ¿sabes qué dice Dios? Bueno, vos sos mi hijo, vos sos mi hija, yo te amo, pero así como estás, no te puedo dejar. Gabrielito, le van a decir al ángel, decile a fulanito que lo espero en el desierto. Pero qué lindo, porque ahí nuestro amado se encuentra con nosotros. ¿Qué hay en el desierto, hermano? Arena, sol y nada más. Y no es la canción de Luis Miguel. Hay soledad, en el desierto no hay nadie. Es un lugar que Dios ha preparado para que estés en soledad con Él. Que si nosotros cumpliéramos con Mateo 6, que dice, escuchen, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Pero como hace rato que el Señor va a ese secreto y nunca nos encuentra, ya me vio la cara. Hace rato que vengo al secreto y nunca está. Así que ni modo, no me queda otra. Vamos a llevarlo al desierto. Por eso el Señor dice, oren para que no sean metidos en tentación. ¿Ves? ¿Se te reveló ahora algo o no? Es necesario que oremos para que Dios no tenga necesidad de llevarnos al desierto. Mejor por las buenas, ¿verdad? Sí, mejor, Señor, por las buenas, ten misericordia de nosotros. Ahora, súplica, comencé diciéndoles que podía ser una situación que apenas molestaba, entonces vos solamente orás. Pero después pasás a suplicar y de oración a súplica puede ser que pasen meses. Hay cristianos que tienen años de ser cristianos y todavía no han suplicado nunca al Señor nada. Porque siguen pensando que con su título universitario, que con sus capacidades mentales pueden cambiar las cosas. Entonces por eso no te has visto en la necesidad de suplicar. Pero el Señor te va a derribar todas esas cosas para que tu única esperanza sea Él. Y que comprendas que sin Él nada podemos hacer. Separados de mí, nada podéis hacer, dice la palabra. Entonces cuando ya pasás al nivel de súplica, hermano, ya ahí ya dejaste todos los mocos, todas las lágrimas acá en la alfombra. Y ahí te parás. Porque tenés la convicción de que el Espíritu Santo te ha dado la victoria. Tenés la convicción de que el Espíritu Santo te dice, levántate, hijo mío, que yo ya te di lo que me pediste. Y si la palabra de Dios dice que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos, ¿no te pensás que el Señor sabe lo que a vos te hace falta? ¿O necesita que le vayan a contar? Jorge Rial le tiene que ir a chusmear al Señor lo que te hace falta. Él ya lo sabe antes que abras la boca. El tema es que los cristianos no
pedimos. ¿Por qué? Padre, revelale a un empresario que necesito trabajo. Lleva currículum mejor. Revelale al pastor que quiero que ore por mí. Pedí oración. ¿Están conmigo? Revelale a mi esposa que ya no me gusta que no se lave los dientes. Decile. ¿Qué dice la palabra? Pedid y se os dará. Pero ¿qué queremos los cristianos? Que se nos dé sin pedir. Porque nos da vergüenza pedir. Y la vergüenza es orgullo. ¿Aló? Se puso dura la prédica, pero la recibimos. La recibimos. Entonces necesitamos pedirle ayuda al Señor hoy. Necesitamos que el Espíritu Santo nos lleve de la oración a la súplica y de la súplica a la acción de gracias. Ahora, acción de gracias, me gustaría que lo anoten. Acción de gracias no es decirle, gracias Señor, repiola, te vas. Como los que fueron sanados y de 10 solo volvió 1. Acción de gracias es tratar de pagar el favor merecido. Aunque la salvación vos no la puedes pagar. No puedes pagar tu salvación con obras, no puedes pagar tu salvación con dinero, pero al menos lo vamos a intentar. Eso es gratitud. Hermano, qué fea la gente que no sabe dar gracias. Qué fea esa gente a la que va a una iglesia, se le da, se le atiende, se ora por ellos, se lo va a buscar, se le pregunta cuál es su necesidad y se les ofrece una salida, se les dan cosas, a veces hasta dinero se les da y de repente se fueron. Qué fea esa gente, hermano. De verdad. Y por eso miren, escúchenme, esto es ya un consejo de abuelita. Pero por eso a muchos de nosotros se nos cierran puertas. Porque Dios usó a personas para bendecirnos y no dimos gracias. Y cuando nosotros somos ingratos, la gente dice, qué mal educado este. Le ayudé y ni gracias dijo. Y por eso es que vos te preguntás, ¿por qué ya no me invitaron? Porque son mal agradecidos. Porque cuando somos ingratos, no quedás convidado a que te sigan bendiciendo. Entonces, ¿qué pasa? El cristiano recibe una bendición de parte de Dios. Padre, dame un auto. Yo quiero un auto. Yo quiero un auto. Dios le da el auto y se va para la sierra en vez de buscar a los hermanos para ir a la iglesia. ¿Cómo te crees que se siente el Señor? Qué ingrato este, mira. Qué carayota. Cómo me pidió y al final se olvidó de mí. Hay cristianos que reciben favores de otros hermanos en Cristo. Hermano, si a vos un día te prestan una moladora, aunque sea regalarle un salamín con queso al que te lo prestó, hermano, entonces quedas bien. ¿Están conmigo o ya se me fueron? ¿Sí? Cuando el Señor te bendice a través de un hermano en la fe o de tu jefe, vos tenés que tener actitudes de acción de gracias. Porque no dice, no dice oración, súplica y palabras de gratitud. ¿Qué es lo que dice? Oración, súplica y acción de gracias. Nada, pero nosotros lo solucionamos todo. Che, gracias, muy piola, gracias. Dios te lo pague. ¿Por qué no pagas vos? Pastor, gracias por la palabra. Dios te bendiga. ¿Y por qué no bendecís vos? ¿O no dice así el apóstol Pablo? Nosotros los bendecimos con lo espiritual. ¿Es tanto pesar que ustedes bendigan con lo material? Lo dice el apóstol Pablo a los Corintios, no es invento mío. Entonces tenemos que ser agradecidos. Así dice el apóstol Pablo, obrando así, el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, hoy yo creo que tenemos mucho para reflexionar. Vamos a casa y nuestra esposa nos hace la comida que tanto nos gusta. A mí, por ejemplo, cuando recién nos casamos, mi esposa me
hacía, hoy no tiene tiempo porque ese bebé nos está ahí haciendo la contra con el tiempo, pero cuando recién nos casamos, mi esposa me hacía una lasaña con verduras y pollo y queso y un montón de cosas. Y a mí me encantaba, ¿viste? Entonces de repente, mi esposa viene ahora, digamos, hagamos de cuenta que me hizo la lasaña, aunque no la hizo, ¿verdad? Y me hace la lasaña, yo voy a casa, gracias mi amor, gracias. Yo como esposo tendría que, aunque sea, regalarle un chocolatito blanco, hermano, un helado, jugármela con el postre. Acciones de gracias. Entonces yo te pregunto, trasladando de la lasaña y el chocolate, trasladarlo a lo espiritual, vos con el Señor, ¿cuál es tu acción de gracias? ¿O solo vas donde el Señor? Gracias. Para eso mejor no digas nada. Pero la Biblia dice, así dice la palabra de Dios: no podemos presentarnos delante de Dios con manos vacías. No te presentes delante del Rey con manos vacías. Algo tenés que ofrendar. Y cierro con esto. Cuando a vos te tienen que pedir algo, entonces ya sería como una obediencia, un sacrificio. ¿Sí? Ahora, qué lindo sería que el cristiano, guiado por el Espíritu Santo, pase del sacrificio a la ofrenda. Porque la ofrenda es lo que yo ofrezco. Nadie me lo pidió. El pastor no me lo pidió. Yo lo ofrezco antes que me lo pidan. ¿Está conmigo la iglesia todavía? Entonces, fíjate vos, hay necesidad en la iglesia. No esperes a que te pregunten si puedes hacer algo. Ofrecelo de antemano. Tenés que pedirle, Señor, ¿qué hay que hacer? En tu reino, ¿me vas a decir que en el reino de Dios no hay cosas para hacer? Bueno, en vez de estar esperando, Señor, acá estoy, esperando una dirección, decime qué hacer. Hace algo, ofrece algo. Pero no te quedes con los brazos cruzados. Hay que esperar que el pastor diga, hay que salir a ganar almas para ganar almas. ¿Verdad que no? Entonces ganemos almas todo el tiempo. Ofrezcamos al Señor. Eso es ofrenda. Ahora pongámonos de pie ahora. Pongámonos sobre nuestros pies. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Practiquen. Es decir, hoy le vamos a pedir al Señor, usa mis manos para que yo pueda poner por obra lo que dice tu palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque hoy tu palabra nos trajo revelación. Señor, tu palabra dice que obrando así, el Dios de paz estará con nosotros. Yo te suplico hoy, Jesús, envía tu Espíritu Santo para que mis pensamientos sean dictados por Él. La palabra de Dios dice, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Y todo eso es Cristo. Dios, Cristo Jesús es digno. Cristo Jesús es respetable. Cristo Jesús es digno de admiración. Aleluya. Por eso, Señor, quiero perseverar en ti. Vamos, quiero escuchar a la iglesia orar. Vamos, este es tu tiempo de orar. Este es el tiempo en que vos levantes tu voz y le digas, oh Señor, quiero permanecer, que mis pensamientos permanezcan en ti. Quiero que mis pensamientos perseveren en ti. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Señor, quiero perseverar en el pensamiento de tu palabra. Quiero meditar en tu palabra de día y de noche, Señor. Que al levantarme mi pensamiento seas tú. Que al acostarme mi pensamiento seas tú, Señor. Y entonces tú, Señor, me guardarás en completa paz. Mis pensamientos estarán cuidados por ti. Señor, tu palabra dice, y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo.
Cuando nosotros pensamos continuamente en la palabra de Dios, estamos metiendo nuestros pensamientos, nuestras emociones en Cristo, en Cristo. Y entonces no habrá desempleo, no habrá recesión económica, no habrá diagnóstico, no habrá nada que el enemigo te presente que te robe la paz, porque tu corazón, tus emociones y tus pensamientos estarán en Cristo Jesús. Y hoy volvemos a decir lo que dice la palabra: nada ni nadie, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni principados, ni peligro ni muerte, ni desnudez, ni hambruna, nada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Decimos un fuerte amén y damos un aplauso al Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Damos por final.